Hola, bienvenidos a tu podcast favorito, Hablando con la Biblia. Hola, ¿qué tal? De nuevo, es un gusto estar con ustedes este día. Qué bueno que nos escucha el día de hoy. De nuevo estamos muy contentos de que esté aquí viéndonos, si es por YouTube o escuchándonos, si nos está escuchando por Spotify. De nuevo le queremos saludar y el día de hoy traemos un tema nuevo. De nuevo queremos darle la bienvenida al tema del día de hoy y le saluda a su hermano Josué Gómez. ¿Qué tal? Buenas tardes. También les saluda con ustedes su hermano Miguel Gómez y de nuevo es un gusto estar aquí con ustedes tratando de aprender un poco de lo que nos enseña la palabra de Dios. Bueno, qué bueno que nos sigue acompañando en estos episodios de su podcast Hablando con la Biblia. Como ya lo dijo el hermano Josué, recuerde que si nos está viendo por TikTok, Spotify, YouTube, cualquiera de esas partes nos puede seguir escuchando, nos puede seguir viendo para que no se pierda los episodios. Y bueno, el día de hoy vamos a entrar un tema que es sumamente controversial, que es sumamente pues un tema no complicado, sino que siempre genera mucho conflicto, sobre todo en el país donde nosotros vivimos, y no solamente en el nuestro, sino en gran parte de Latinoamérica. Precisamente el día de hoy vamos a hablar de María, de la Virgen como tal, y precisamente decimos que es un tema que genera siempre controversia y demás, porque pues sabemos que la gran cantidad de personas practica la religión católica, y no solamente es por etiquetarlos ni mucho menos, sino que verdaderamente es una religión que defiende mucho la creencia en la Virgen como tal. El día de hoy nosotros no tenemos el objetivo de generar controversia, de generar conflicto, sino de precisamente tratar de dejar claro qué es lo que la Biblia enseña de María la Virgen. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios de ella? ¿Qué es lo que deberíamos de creer de ella? ¿Qué es lo que debemos de aceptar de ella? ¿Qué es lo que no debemos de aceptar de ella o lo que no deberíamos de creer de ella? ¿Y cuál es verdaderamente la figura o la imagen de María la Virgen? Porque esto es, repito, sumamente controversial. Esta parte de lo que es la Virgen María precisamente no se tiene desde los inicios. Es decir, esto ha sido una creencia que conforme fue pasando el tiempo, más o menos por ahí de los años 400 a 450 después de Cristo, es cuando se empieza a adoptar la figura de la Virgen María como una figura divina. Si nosotros nos pusiéramos a analizar un poquito desde el libro de los Hechos, que cuenta después de que Cristo ascendió al cielo, es decir, resucitó y después ascendió al cielo, nosotros en el libro de los Hechos nunca vemos la adoración a María, ni nunca vemos que se le trate con adoración, ni con otra cosa como se trataría la divinidad. Con reverencia. Exactamente. Nunca vemos, por ejemplo, en ninguna de las cartas paulinas, ni en ninguna de las cartas del apóstol Pedro, ni en ninguna de los otros libros del Nuevo Testamento, alguna referencia que nos haga saber o que nos haga entender que a María se le tiene que tratar como si fuera una divinidad. Nunca lo vemos así, nunca lo vamos a ver en la Escritura. En los primeros libros de creyentes, que no son libros bíblicos como tal, pero que cuentan como libros históricos dentro de los primeros años de lo que es la iglesia, tampoco nunca podemos encontrar esto. Nunca encontramos que las adoraciones ni que las oraciones fueran dirigidas a María, ni que ella fungiera como intercesora, ni mucho menos. Entonces, precisamente este tema o la adopción de María como una divinidad es algo que no está en las Escrituras, y por eso precisamente es que nosotros quisiéramos hablar el día de hoy qué es lo que enseña la Escritura, la palabra de Dios inspirada, ¿sí?, por el Espíritu Santo sobre María. Repito, no es nuestro objetivo ni nuestro interés irnos en contra de algún tipo de religión, o de etiquetarle a usted, o decirle que usted es un ignorante, qué sé yo. No es nuestro objetivo. Nuestro objetivo, precisamente, le repito, es dejar claro lo que la Biblia enseña acerca de María la Virgen. ¿Qué es lo que enseña la Escritura precisamente de la Virgen como tal? Y repito, ¿qué es lo que debemos de creer? ¿Qué es lo que no debemos de creer de lo que se dice hoy de la Virgen María?
Y pues bueno, hermanos, no sé si tengan alguien otra parte de introducción o pudiéramos precisamente ir allá a los temas. Sí, yo nada más quiero para recalcar un poco de lo que has dicho. Para empezar, nuestro propósito de hoy no es querer ofender ni faltar el respeto a quienes tienen otro concepto diferente de lo que la palabra de Dios dice de María la Virgen, sino nosotros queremos aclarar y hablar sobre la verdad de lo que habla la palabra de Dios acerca de lo que fue la Virgen María. Obviamente, y yo sé, voy a dar un ejemplo rápido. A veces invitamos a gente a la reunión, a las predicaciones, y luego se les viene, no vamos a ir porque ellos no creen en la Virgen María. O sea, no es de que no creamos en la Virgen María. Obviamente, nosotros tenemos un concepto de lo que fue la Virgen María, de lo que hizo, de cómo Dios la escogió por gracia y de ahí nació nuestro Señor Jesucristo, pero precisamente queremos hablar la verdad de lo que es la Virgen María. Y como decíamos al principio, también queremos hablar de lo que no es la Virgen María. Entonces, yo sé y lo vamos a explicar, pero esto fue un tema que desde quizás el siglo I se empezó, así como fue creciendo el cristianismo verdadero, legítimo, también fue creciendo la religión. O sea, obviamente no quiero decir y no quiero ofender con esto, pero así como fue creciendo el cristianismo, Satanás se encargó de que fueran creciendo otras ramas que quizás se salieron del cristianismo, pero para echar a perder lo que realmente Dios quería acerca del Señor Jesucristo. Sí, y este tema es importante porque me acuerdo una vez que a un primo le preguntaron que si qué creía de la Virgen María, y él, sin mucho conocimiento, él le pudo decir, pues yo creo lo que la Biblia me dice de la Virgen María. Y es que realmente es eso. O sea, no es que nosotros sepamos muchísimas cosas más que lo que la Biblia nos enseña de la Virgen María. Nos dice quién fue, cómo se llamaba, etcétera, de dónde era y todo eso. Pero no nos queremos, o no queremos, por ejemplo, enseñar cosas que no vienen en la Biblia. Y lamentablemente en el mundo se creen muchas cosas que ni siquiera viven en la Biblia y que a lo largo del tiempo se han ido pasando de generación en generación y se han estado creyendo. Y nada más para poner un ejemplo, por ejemplo, todos tienen el concepto de que Eva pecó porque comió una manzana, cuando la Biblia nunca habla del fruto en general. Todos tienen el concepto de que cuando el Señor Jesucristo nació, 3 reyes magos fueron a visitarlo, que se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar, cuando la Biblia nunca nos menciona nombres de los magos que fueron y ni siquiera nos menciona el número. O sea, todas estas cositas que por mucho tiempo se van pasando de generación en generación y se van creyendo, pues realmente nos gustaría que usted fuera a la Biblia y viera si es cierto. Entonces, hoy vamos a ver estos puntos que la gente cree de la Virgen María, que la gente enseña, que la gente practica, que la gente comenta, pero realmente muchas de las cosas no están en la palabra de Dios, o la palabra de Dios no lo enseña. Entonces, vamos a empezar a ver algunas cosas y como ya también lo mencionaba Paco al principio, un versículo que me gustaría decir primero es el 1 de Timoteo 2:5. Dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, para empezar con por así decirlo, con una creencia que se tiene, es que la Virgen María intercede por nosotros. Es la mediadora. Ajá, muchos le tienen como la mediadora. Muchos, por ejemplo, comentan, bueno, yo creo que cuando yo oro a Dios, como si fuera la Virgen María, me escucha y le lleva el mensaje y se lo dice a Dios. Pero realmente la Biblia lo que nos dice es que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Ahora, también no nos olvidemos del trabajo del Espíritu Santo. Muchos también quieren sustituir el trabajo del Espíritu Santo
como si la Virgen María lo hiciera, y no. También tenemos que tomar en cuenta el trabajo que tiene el Espíritu Santo en una persona salva, que está en nosotros, que nos ayuda a orar a Dios por medio del Espíritu Santo. Pero entonces la Biblia no nos enseña que la Virgen María sea intercesora o que toma nuestras oraciones y la lleva delante de Dios. Y fíjate, yo creo que otra vez con mucho respeto y sin motivos de ofender, pero yo creo que vamos a hablar más de los puntos de lo que no es la Virgen María, lo que no enseña la Biblia de la Virgen María, de lo que muchos creen que sí es. Y va a haber más puntos que vamos a sacar de eso que puntos de lo que es la Virgen María. Obviamente, y yo sé, o sea, de la Virgen María habla muy poco la palabra de Dios, porque no es el tema principal. Y nada más quiero hablar algunos versículos también con base a lo que tú hablaste. Obviamente, la Virgen María no es la intercesora, es Cristo. Y hay un versículo que la avala. Y quiero leer, dice en Hebreos capítulo 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y que por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Obviamente con ese versículo nos enseña la palabra de Dios, que es Jesucristo, el que Dios mismo constituyó para toda la obra que iba a hacer. Y obviamente a través de él fue que obtuvimos la purificación de nuestros pecados. Y dice, voy a leer Juan capítulo 20 y los versículos 30 y 31, dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Obviamente la palabra de Dios, desde el principio hasta el final, nos habla o nos quiere hablar acerca del Señor Jesucristo. Obviamente Dios, Jesucristo es la esencia del Dios. Y es precisamente que Dios quiere que a través de Jesucristo tengamos lo que es la vida eterna, la salvación, y que todo sea, obviamente hay un versículo que dice que todo es por Él, para Él y de Él. El propósito principal o la persona principal de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es el Señor Jesucristo. Y obviamente hay muchísimos versículos que usted puede leer y se va a dar cuenta de esto. Entonces es importante leer la palabra de Dios. Había leído un libro donde decían precisamente que María era la intercesora, la mediadora, y hablaban mucho de que Jesús, que el Cristo era un Dios airado, un Dios enojado contra el pecador, y que iba a castigar duramente al pecador, y la gente iba antes a las reuniones con mucho temor, pero acudían a la Virgen María porque ella, siendo la madre, podía tranquilizarlo. Pues no es así. Dios es amor, y Dios dio a su Hijo Jesucristo, dice la palabra de Dios, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Cristo es todo lo contrario. Cristo es amor. Cristo dio su propia vida por nosotros. Él no va a estar airado contra el pecador. Obviamente, eso de estar airado con el pecador, Dios lo castigó en Jesucristo. Pero obviamente, y con mucho respeto, ahí lo único que tuvo que ver la Virgen María es que fue a través de ella que nació el Hijo de Dios. Y yo creo, nada más para explicarlo pronto, por eso se le llama a la Virgen María, porque cuando se casó con José, dice la palabra de Dios que estaban desposados, concebió por medio del Espíritu Santo. Y es el gran milagro que, siendo virgen ella, sin meterse con nadie, obviamente con José, es que nació el Señor Jesucristo. Pero una vez que nació el Señor Jesucristo, la palabra de Dios nos enseña que tuvo más hijos María. Entonces, después de tener el segundo hijo, que ahora sí fue con relación con José su esposo, ya no fue virgen, dejó de ser virgen. Algo de lo que decían precisamente Hebreos 7:25 dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Y aquí queda claro lo que estamos diciendo, de que María no juega un papel de mediadora ni de intercesora,
viviendo siempre para interceder por ellos. O sea, el Señor Jesucristo es el mediador, como ya lo ha leído Josué. No hay ningún otro mediador entre Dios y los hombres, solo Jesucristo hombre. Y eso lo deja claro porque es mediador, porque tiene una naturaleza divina entre Dios y tiene una naturaleza humana y los hombres. O sea, nadie más podía mediar. Esto lo leemos también en el libro de Job. Si hubiera algún elocuente mediador que anunciara al hombre, o sea, un mediador. Sí, siempre deja claro esto, uno solo, en singular. No que iba a haber varios, sino que es un solo mediador. Y aquí Hebreos 7:25 también enseña claramente, viviendo siempre. O sea, no ocupamos a alguien más. Viviendo siempre para interceder por ellos. El Señor Jesucristo ahorita está ejerciendo como si fuera su sumo sacerdocio para interceder por nosotros ante Dios. Vemos cuando el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan varias veces les dice a los discípulos, lo que pidiereis al Padre en mi nombre será hecho, en mi nombre. ¿Sí? Y vemos, por ejemplo, un montón de veces en la Escritura cuando dice por medio del Señor Jesucristo, por medio de las oraciones son en el nombre del Señor Jesucristo. O sea, no ocupamos otra parada, pues, por así decirlo, sino que es directo. Es como ya lo había dicho nuestro hermano Josué, yo oro en el Espíritu por medio del Señor Jesucristo y Dios escucha mi oración. O sea, no hay otra cosa más directa que las personas de la Trinidad obrando en sí mismas. Y como bien lo dijiste, Miguel, desgraciadamente esto se ha tomado a eso. O sea, como si Dios o el Señor Jesucristo, pues en este caso, estuviera airado y que María es como quien dice la que lo trata de convencer. Y a mí eso se me hace como que muy, pues hasta ilógico pudiera ser, porque nunca vemos dentro de la Escritura, dentro de todos los evangelios, siempre vemos que el Señor Jesucristo no necesitó de que absolutamente nadie le dijera nada para hacer algo. De hecho, en las mismas bodas de Caná que podemos leer, en Juan capítulo 2, si no me equivoco, que más adelante lo vamos a analizar, pero hasta ahí mismo llega María y le dice a Jesús, no tienen vino. Y Jesús, ¿qué le contesta? ¿Qué tienes conmigo, mujer? O sea, con el respeto que siempre Jesús le guardó a su madre, pero es como si él le dijera, pues como tú no eres quien para decirme ahorita lo que yo tengo que hacer. Y creo que aquí lo toman mal, porque es muy explícito. Ahí claramente dice que María le dijo, hagan lo que Él les diga. Creo que ahí María misma está entendiendo cuál es la posición que ella va a tener. Porque ella no les está diciendo, Él lo va a hacer porque yo les dije. Y ahí vamos a entrar a otro tema. ¿Sí? Hay mucha gente que desgraciadamente piensa que María es capaz de obrar milagros. Y yo siempre les digo un poquito esta parte de la Escritura, repito, sin ofender, como bien lo has dicho, Miguel, pero siempre les digo yo, a ver, si María tuviera la potestad para hacer milagros, ¿por qué ella misma tuvo la humildad? Porque yo así lo veo de esa manera, porque ella misma tuvo la humildad de ir a decirle al Señor Jesucristo, oye, no tienen vino. Si ella lo podía hacer, ¿por qué ella no lo hizo? ¿Por qué ella no les dijo, tráiganme acá las tinajas y yo convierto el agua en vino? Y nunca fue así. Vemos innumerables ocasiones en las que el Señor Jesucristo estaba obrando milagros y Él nunca se dejó influenciar por otras personas. O sea, nunca fue porque fulano me dice, lo voy a hacer. Entonces, siempre fue algo directo y eso es algo que nos debe de quedar claro. El intercesor directo es Él para con Dios, porque Él es el único que nos puede unir con Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que quitó nuestros pecados. O sea, eso es algo que debe de quedar claro. No hay ningún otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo, hombre. O sea, yo creo que no hay versículo más claro que este, pero aparte leemos de Hebreos 7:25, viviendo siempre para interceder por ellos, por lo cual tenemos un gran sumo sacerdote, también dice Hebreos, que puede compadecerse de nosotros. Todo lo que pidáis, pidadlo en mi nombre. O sea, ni el mismo Señor Jesucristo pudo o dejó una indicación en la que dijera, ¿saben qué? La cosa va a ser a través de María. ¿Sí? Y no vemos esto, y si nosotros no lo vemos en la Escritura, pues no tenemos por qué tomarlo como cierto. Entonces,
repito, hay mucha gente que desgraciadamente piensa que es la que intercede, como bien tú lo has dicho, Miguel, esa es la figura que se tiene. Yo te lo digo viniendo de un hogar católico, yo siendo practicante católico, ¿qué es eso? O sea, muchas veces es, pues si Dios no te lo hace, ve y pídeselo por la mamá o por la madre y ella lo va a convencer. O sea, esa es la idea que se tiene. Y con esto obviamente pensamos mucho en la figura materna, que nosotros le damos mucha importancia, sí, pero no es algo verdaderamente que necesita la divinidad. O sea, como bien lo has dicho tú, y no queremos demeritar tampoco en ningún momento la persona de María como tal, porque si la Biblia le da su importancia, la tiene. Pero lo que queremos dejar claro es hasta dónde sí y hasta dónde no. Hasta dónde sí es lo correcto. Y ir más allá y decir que María es la intercesora o que es la que intercede por nosotros ante Dios, no es correcto. Hace muchos años pasaba yo cuando iba a casa de mis padres y seguramente algunos de los vecinos por ahí pertenecía a la parte de alguna creencia religiosa y tenían pintado en su camioneta, me acuerdo, un mural que decía a Jesús por María. Yo no sabía nada de la escritura y yo decía, bueno, entonces si yo quiero encontrar a Jesús, primero tengo que encontrar a María. Y esa era la idea que yo tenía. Pero ya cuando empiezo a leer la escritura, me doy cuenta que no. O sea, me doy cuenta que verdaderamente a Jesús es por el Espíritu, porque uno lo conoce por el Espíritu. Y María no es un medio para conocer a Jesús. O sea, como bien tú lo has dicho, nosotros podemos ver infinidad de profecías desde el Antiguo Testamento que nos iban a dejar claro cuál iba a ser o quién iba a ser el Señor Jesucristo. Es decir, y pondrás por nombre Jesús, su nombre será Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, será su nombre admirable, Rey de Reyes, Él salvará al pueblo de sus pecados. Y muchísimas tantas profecías en las que nosotros nos íbamos a dar cuenta verdaderamente en la persona de Cristo. Y que sí, María iba a ser el medio por el cual el Señor Jesucristo iba a nacer de un cuerpo carnal, pero solamente iba a ser el medio. Sí, y hay muchas cosas que, repito, desgraciadamente son erróneas a lo que la Biblia enseña, pero que, como bien decía Josué al principio, nos dejamos engañar porque así nos las han creído. Y ojalá, querido oyente, que usted también con esto no diga, pues es que es porque ellos lo dijeron. Vaya a su Biblia. Hace rato platicábamos fuera de los micrófonos con Josué y le decía yo, es que ni siquiera es que una Biblia diga una cosa diferente de María. Si uno puede agarrar una Biblia de cualquier traducción, de cualquier creencia, y todas las Biblias, como muchos dicen, es que tu Biblia es la cristiana. O sea, no, aunque su Biblia sea católica, sea la versión latinoamericana, la que sea, va a decir lo mismo de María. O sea, eso no lo va a cambiar. Los que hemos cambiado, y cuando digo hemos me refiero a hablando de la raza humana, los que hemos cambiado o los que han cambiado la creencia han sido los hombres, pero la Biblia nunca ha cambiado lo que tiene que decir de María. O sea, eso nunca ha estado a pesar de las traducciones que se han hecho, de los descubrimientos y demás, no es que se haya descubierto, no, fíjate que en los nuevos manuscritos que se encontraron en el Mar Negro dice esto diferente, o otra traducción dice esto, no. O sea, lo que debemos de saber de María ya está en la Escritura. Y otra cosa importante, como también decían, no se trata de también decir que María no importa para nada o que no, o tratar de como de menospreciar ni nada. Pero yo creo desde mi punto de vista que, por ejemplo, si me preguntaran a mí, ¿y por qué Dios escogió a María? Pues, por gracia. Pues no sé, o sea, Él sabe por qué. Entonces yo cuando veo a María, a la Virgen María, pues la veo igual que como Dios utilizó al apóstol Pablo para predicar, como Dios utilizó a Abraham para ser el padre de la fe, como Dios utilizó a Moisés para ir a Egipto, etcétera. Entonces no es que no, o como si fuera, no, es que queremos quitar a la Virgen, no, para nada. Es parte de la historia, es importante saber que fue la madre del Señor Jesucristo, pero o sea, hasta ahí, o sea, no es que ahorita nosotros para
querer algo o si necesitamos algo, debamos de pedírselo a María. Realmente, por eso es que tenemos a Dios, y la Biblia siempre nos habla de que cualquier cosa pedidlo a Dios, al Padre. Entonces, también como mencionaban ahorita, o sea, nunca vemos en la Biblia a María haciendo un milagro, o inclusive a los discípulos del Señor Jesucristo diciendo en el nombre de María, levántate y anda, o que una persona fuese sanada. O sea, nunca vemos estos ejemplos. Entonces yo digo, ¿por qué hoy en día sí llevarlos a cabo? O sea, ¿por qué hoy en día sí pedirle algo a la Virgen María cuando la Biblia nunca nos ha enseñado este ejemplo o esta práctica? Siempre nos ha enseñado orar a Dios, orar al Padre. Entonces, por eso es que hoy en día también nosotros oramos a Dios, oramos al Padre, no porque tratemos como de querer sacar a la Virgen, no, sino simplemente hacemos lo que la Biblia nos está enseñando, o lo que la Biblia nos da a entender, de que siempre el que hacía el milagro era el Señor Jesucristo, y cuando otro hacía el milagro era en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, por eso es que nosotros creemos esto, y por eso es que también queremos mencionarle de que qué es lo que sí está en la Biblia, qué es lo que sí creemos, qué es lo que sí podemos ver, y qué es lo que no. Entonces son partes también importantes que podemos ver. Y fíjate cómo, bueno, son dos puntos que quisiera tocar. Lamentablemente los que a veces nos refutan acerca de la Biblia, o los que quieren como decirnos no, es que ustedes no creen en la Virgen, o perdón, sí, en la Virgen, y no saben todo eso, realmente, o sea, y obviamente no quiero ofenderlos, pero son gente que carecen de evidencias. O sea, nada más tienen la creencia muy arraigada porque se la traspasaron sus familias, sus familiares, sus papás. Sí. O sea, es más costumbre que creer por evidencia. O sea, que ellos mismos digan, no, pues que yo leo esto y esto y esto y esto, y ¿cómo no voy a creer en ella? O sea, un amigo me preguntó, a ver, ¿tú por qué no crees en la Virgen? Le dije, a ver, antes de conocerte, tú primero dime por qué crees en la Virgen. No sabía nada. Yo le pregunté, o sea, obviamente yo le dije, ¿tú sabías que la Virgen es judía? Y no sabía. O sea, eso se me hizo muy increíble, de que él pensaba que, bueno, yo creo que más adelante vamos a tocar este tema, pero él se refería a ella como la Virgen de Guadalupe. Nada que ver con la Virgen judía. María fue judía. Y bueno, obviamente les hace falta a muchos, y sin ofender otra vez, pero no sé, leer, saber tan siquiera de dónde fue, no sé, o sea, evidencias, pues, más que simplemente creer por costumbre. Y la otra es que precisamente lo que decían, obviamente en la palabra de Dios vamos a encontrar cosas que hizo María muy de una persona humana, normal. Obviamente leemos en los evangelios y nos damos cuenta de la perfecta comunión del Padre con el Hijo. Y Cristo mismo muchas veces lo dijo, lo que hace el Padre, lo hace el Hijo. El Hijo no hace nada si el Padre no se lo dice. Y habla de la perfecta comunión que tenían entre el Hijo y el Padre. Mismo Señor Jesucristo pudo decir, el Padre y yo uno somos. Obviamente tenían una comunión muy perfecta, y no está ahí María. O sea, obviamente, si fuera así como cree la mayoría de la gente acerca de María, pues diría, pues, el Padre, María y yo, uno somos. Y desgraciadamente, Miguel, repito, desgraciadamente, porque eso sí es preocupante, hay muchos que la ponen por encima del Señor Jesucristo. Sí. Como si estuviera el Dios Padre, María y el Señor Jesucristo. O sea, como si el Señor Jesucristo se tuviera que sujetar a ella. Y esto es totalmente contrario a lo que enseñan las Escrituras. Sobre lo que decías, Josué, dice Lucas 1:30, dice: el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. O sea, fue por gracia. Estaba escrito en las profecías que una virgen daría luz, pero ni siquiera se menciona el nombre. O sea, una virgen daría luz, porque lo importante no iba a ser quién era, sino que iba a ser virgen. Sí. Y vamos a ver por qué tenía que ser virgen. ¿Sí? Dice, has hallado gracia, o sea, fue por gracia. Así como a mí me eligió Dios por gracia, sin que yo lo mereciera, así también a María fue por gracia. Has hallado gracia. ¿Sí?
Y luego dice el versículo 31, y ahora concebirás en tu vientre y darás un hijo que llamarás su nombre Jesús. Voy a leer un poquito más adelante en el 35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Repito, por lo cual, ¿qué es lo que iba a darle la divinidad? No iba a darle porque ya era, no, pero a lo que quiero referirme es, la divinidad del Señor Jesucristo no iba a venir porque estaba en el vientre de María. La divinidad del Señor Jesucristo venía porque engendrada del Espíritu Santo, y el Señor Jesucristo ya era Dios. O sea, la divinidad no estaba porque se puso en el vientre de María. El Señor Jesucristo pudo haber estado en cualquier vientre de cualquier virgen y Él iba a ser santo porque es Dios. O sea, y muchos dicen, no, es que el Señor Jesucristo no hubiera sido Dios si hubiera estado de la Virgen María. Y no es así. Vemos por cuál. O sea, la causa era que ahí estaba interviniendo la Trinidad. Íbamos a ver al Padre haciendo el plan, al Espíritu Santo y al Hijo. Entonces, esa era la línea directa de la divinidad. No era porque María iba a tener algo especial y que ella le iba a otorgar la divinidad al Señor. No, el santo ser que nacerá, o sea, antes de que María lo tuviera en el vientre, ya era un ser santo. No cuando María lo tuvo, porque esa es otra de las ideas que se tiene. ¿Sí? O sea, como fue el fruto del vientre de María, porque hasta el rezo que se tiene del Ave María, que le llaman, es que el fruto de tu vientre. O sea, que fue por el fruto del vientre de María que Jesús es Dios. Y no es así. No es así. O sea, no es claramente eso, porque dice del santo ser que nacerá. Desde antes ya Él ya era santo, Él ya era Dios. O sea, independientemente, ya era Dios. Sí, por la eternidad. Él mismo dice, Señor, ha llegado la hora, en Juan 17 o 15, no recuerdo bien, ha llegado la hora en que glorifiques a tu Hijo con aquella gloria que yo tuve contigo desde antes de la fundación del mundo. O sea, Él ya existía, simplemente se encarnó. Esa es la parte importante de María, que fue el medio por el cual el Señor Jesucristo iba a tomar un cuerpo de carne. Y decía lo siguiente, para aclarar, en algo que se le conoce como el Concilio de Éfeso, y se me fue el otro nombre, más o menos decía al principio en el año 430 al año 450, se tiene esta palabra que es teococos, que es donde se pone la traducción a las lenguas latinas como que María es la madre de Dios. Y cuando entendemos esto de la madre de Dios, si nosotros lo escuchamos así, decimos, es que gracias a ella Jesucristo es Dios. Pero en realidad en aquella traducción, y que nunca generó controversia hasta que se tradujo a las lenguas latinas, porque en el griego original precisamente era la que engendró a Dios, o la que encarnó, a Dios en el vientre. O sea, ya era Dios, ella lo tuvo en el vientre. O sea, era el medio nada más. Y eso era como se entendía esa traducción. Ya estaba Dios, siendo Dios, sin que fuera Dios, porque ya era Dios, en el vientre de María. Y por ejemplo, tenemos el lado extremo. Como entonces Dios estuvo en su vientre, ella también se volvió un ser divino. Pero no es así. O sea, nunca vemos en la Escritura verdaderamente que se nos deje la divinidad. Y bueno, creo que vamos a comentar más versículos, pero vamos a ver cómo hasta la misma María se sujetó a la salvación y reconoció su bajeza. O sea, eso es a mí lo que siempre me ha generado mucha controversia. Yo siempre les leo el versículo que vamos a citar más adelante, seguramente en Lucas, y les digo, si la misma María reconoció su bajeza, ¿por qué nosotros nos aferramos en querer decir de la grandeza que ni ella misma creía que tenía? O sea, así de lógico pudiera ser. Sí. Fíjate lo que quería comentar.
era hablar precisamente de la humanidad de María. Obviamente hay muchas ocasiones donde al Señor Jesucristo se le reconoció como un Dios porque Él es Dios. Cuando nació, vinieron y lo adoraron. Y varias veces sus discípulos le adoraron y Él nunca se sacó de onda porque Él es Dios. Nada más estaba ocultando esa divinidad para que se viera más su humanidad, pero Él seguía siendo Dios. Y obviamente es importante cómo se le aparece, por ejemplo, el endemoniado, y esos demonios reconocen a Jesús y les dice que no los castiguen antes de tiempo. Y por ejemplo, cuando fue tentado por Satanás, esos que fueron 40 días, como Satanás conoció al Señor Jesucristo y Cristo conoció a Satanás. O sea, para nada se sacó de onda porque Cristo ha sido Dios por toda la eternidad. Y no hay dioses que digan, o sea, de aquí en adelante soy Dios. O sea, lo que es Dios en sí ha sido desde la eternidad. Entonces, quiero tomar ese ejemplo y contrastarlo con María. Obviamente, Jesús nunca se sacó de onda cuando la adoraron. Reconoció a Satanás, reconoció a los demonios, porque por la eternidad ya se conocían. Pero ahora, precisamente donde estaba leyendo Paco, en Lucas capítulo 1, vemos cómo María se saca de onda. O sea, y obviamente si ella fuera una diosa desde la eternidad, reconocería a este ángel. Sí. Y dice, y entrando el ángel de donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida. Bueno, y esas son palabras de halago, reconociendo que Dios vio a María así como tú decías, así como vio a Moisés, a Noé. Fue alguien especial que Dios escogió por gracia. Y el ángel lo reconoció, así como Elizabeth reconoció también eso. Entonces dice, y entrando el ángel de donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, obviamente cuando vio al ángel, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Ni siquiera ella sabía el propósito que Dios tenía con ella. Si realmente ella fuera María, una diosa desde la eternidad, ella sabría muy claramente lo que iba a acontecer, que a través de ella iban a ser el Señor Jesucristo. Pero ella al principio no sabe ni qué, y obviamente como ella era muy, no sé, inteligente, comprendió esas cosas y dejó que pasara. Confió en Dios. Algo de lo que estás diciendo es lo mismo que pasa cuando en Lucas 2:41 al 52, cuando van al templo a adorar y el Señor Jesucristo se queda y ellos se van. Y dice la escritura que lo buscaban José y María y lo estaban buscando. Entonces ahí nos deja claro también que María no es omnisciente. O sea, si ella supiera dónde estaba. Pero no solamente esto, sino que dice el 2:48. Cuando le vieron, está hablando aquí de los padres, José y María. Cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. O sea, eso nos habla de la humanidad de María. Y sí, del cariño y del amor que le tenía al Señor Jesucristo. Porque lo estaban buscando con angustia y demás. Y lo que a mí me deja muy tranquilo es la respuesta del Señor Jesucristo. ¿Por qué me buscabais? O sea, le dice, ¿no sabías que en los negocios de mi padre no me es necesario estar? Pero la respuesta muy clara a esto es lo que dice el 50. Mas ellos, no dice mas él, José. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. O sea, si María fuera parte de la divinidad, es obvio que ella hubiera entendido. Claro, está haciendo la obra de salvación. José, ni te preocupes. Él ahorita se va a dedicar a enseñar al templo, va a estar predicando el evangelio, va a estar dando las venas nuevas. Tú tranquilo. Sino que ellos ni siquiera sabían. Dice, ellos no entendieron. O sea, no entendieron. ¿Cómo que las palabras de mi padre? Si tu padre no te ha dicho nada, de hecho, tu padre te andaba buscando. No, él hablaba de su Padre Celestial y no entendieron. Sí. O sea, yo me imagino a María en su humanidad, como cualquier mujer y como cualquier mujer que haya elegido que no hubiera sido María lo hubiera hecho. Pues entonces, o sea,
O sea, ni siquiera ella, vamos a decirlo así, y creo que es claro, si me estoy equivocando, ustedes me dicen, pero dice que aún los de su casa no le creían. O sea, para ellos también era como difícil entender, ¿este será Dios? Sí, ¿verdaderamente es Dios? Claro, para ellos. O sea, porque ellos no entendían. Entonces, era complicado esta situación. Si María hubiera sido parte de la divinidad, ella misma hubiera dicho, pues es Dios. O sea, ¿para qué lo busco si ya sé dónde está? Si ya sé lo que está haciendo, si ya sé, yo entiendo lo que tú me estás hablando y demás. Sí, yo sé de las buenas nuevas, al contrario, etcétera. Pero no. Y repito, hay muchas cosas que no concuerdan con lo que muchas veces nosotros tenemos como idea, como tú bien dices, que nos han enseñado, que nos han inculcado, que ha venido en generación y lo tomamos como cierto. Lo tomamos como cierto. Hace rato me daba un poquito de risa, Josué, cuando decías de los magos. Y me acordé un poco de cuando yo recién inicié la vida cristiana. Una vez vi una publicación que decía, seguro es tan creyente, así decía, seguro es tan creyente que ya te diste cuenta que en la Biblia nunca se mencionan las caídas de Jesús. Yo, ¿cómo no se van a mencionar? Si eso cada año se hace, Via Crucis, base bíblica, hasta yo decía, ¿no? Lo bueno que yo le vi a eso es que me aventé los 4 evangelios y no lo encontré. Y hasta decía yo, no, seguro yo no lo vi. Y le dije a mi esposa, en aquel entonces era mi novia, le dije, si encuentras tú dónde están las caídas, te invito a cenar. No está. Me puse, ¿nada? Déjale los apócrifos. Ajá. Y se toma como algo totalmente cierto y nunca se mencionan las caídas. Y yo dije, ¿cómo esto viene de generación tras generación tras generación? Y no significa que sea cierto. Y esto, por ejemplo, aquí es eso también algo muy, muy claro. Mira, pues. quiero leer un versículo para complementar eso que tú dijiste, hablando acerca de la humanidad de María, o sea, como ella no sabía dónde estaba Jesús, y es otro ejemplo parecido. Dice en Mateo capítulo 12, y dice el versículo 46, mientras él aún hablaba a la gente, habla del Señor Jesucristo, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Era otra ocasión igual. El Señor Jesucristo se había salido a predicar en las sinagogas y ellos, María y sus hermanos, andaban buscando al Señor Jesucristo. ¿Dónde andará? Y dice, y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él, obviamente el Señor Jesucristo, respondiendo él, al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Obviamente, podríamos decir, si fuéramos con esa mentalidad, no, pues el Señor Jesucristo cometió un gran pecado en rechazar primeramente a su madre. O sea, su mamá lo estaba buscando y siendo María la mujer que es, la Virgen, la rechazó. ¿Por qué? Porque obviamente la Virgen nada más fue el medio para que naciera Jesús humanamente. Aunque María, obviamente, así como lo explicabas, un día se salvó, reconoció que era pecadora y aceptó a Cristo como Salvador. Y ahorita está en el cielo, ¿por qué? También por la sangre de Cristo, no por ella misma. Entonces, María fue una mujer normal. Obviamente yo estaba pensando como tú. Y yo decía, o sea, en mi opinión, yo pondría a María casi, bueno, no puedo poner rangos porque no, yo no soy nadie para poner rangos, pero la pondría a la par de un Juan que tuvo la visión y escribió el Apocalipsis, o a la par de un Noé que se le dio para hacer el arca, o así como los ejemplos que tú dabas, pero sí, o sea, cumplió pues una función, fue instrumento de Dios para un propósito. Sí. Y como decíamos, o sea, todos fueron escogidos por la voluntad de Dios, por gracia. O sea, si nos pusiéramos a pensar, ¿por qué Saulo? ¿Por qué el rey David? Pues no sabemos, pero es la voluntad de Dios, porque Él así lo decide, Él así lo quiere. Y también es importante porque mencionar esto, porque por ejemplo, cuando dice que era la Virgen María, o sea, se da referencia, como decías Miguel, a que nunca había estado con ningún hombre. Pero como que hoy parece que el hecho de que a alguien le digan virgen parece como si fuera alguien que hace milagros. Ajá. Por ejemplo, ya hoy en día también está la Virgen del Cobre, la Virgen de tal,
y como si fuera que el ponerle virgen quisiera decir que ya es divino, y no, Sí. o sea, menciona a la Virgen María porque nunca esta mujer había estado, por así decirlo, con un hombre, o sea, pues como le conocemos pues hasta Sí, hoy, lo conocemos lo que es una virgen. o sea, era virgen nada más, no era una mujer que estaba por encima de las demás personas o por encima de las demás mujeres, Sí. sino solamente da a entender eso. Y fíjate, ahorita que leí eso, bueno, lo que leí dice que fue su madre y sus hermanos. O sea, ya en ese tiempo, el Señor Jesucristo ya tenía los 30 años y ya tenía hermanos grandes. Entonces quiere decir que ya no era virgen. Y sí, obviamente la gente tiene esa mentalidad de que la virgen lo relaciona con La divinidad. divinidad. Y no. De lo que decía, dice Lucas 1:46, dice muy claramente, entonces María dijo, o sea, María fue la que exclamó esto, y mi espíritu engrandece mi alma al Señor, engrandece mi alma al Señor. O sea, ella misma está reconociendo lo que Dios ha hecho conmigo es maravilloso, porque yo no tenía absolutamente nada de bueno. O sea, si ella hubiera sido la divinidad, ¿para qué engrandecer al Señor? Ella misma sabría, "Ay, yo soy el medio, o sea, yo tengo la divinidad, no tengo necesidad de engrandecer más a nadie, ¿no?" Pero dice, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Sí. En Dios mi Salvador. O sea, ella reconocía la necesidad de salvación que tenía. Y luego dice, aquí es el versículo que para mí es clave, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Ha mirado la bajeza, o sea, creo que aquí este es un ejemplo muy claro verdaderamente de lo que hace todo creyente cuando acepta a Cristo. O sea, la bajeza, se sentía impura. O sea, No, ¿yo quién soy? ¿Yo quién soy para que tú hagas algo conmigo? O sea, yo no merezco nada de ti, Señor. Pero aparte le dicen, Dios mi Salvador. Porque nunca vemos al Señor Jesucristo llamándole al Padre que era el Salvador. No. ¿Por qué? Porque Él no tenía necesidad de salvación. Porque Él era, y Él es, sin pecado. Los pecadores son los que tienen necesidad de salvación. Sí. Entonces, yo no ocupo de un Salvador, por así decirlo, si yo no soy un pecador. Y Jesús nunca vemos que le haya dicho al Padre, tú eres mi Salvador. Él siempre se refería a Él como el Padre, el Padre, el Padre, mi Padre, mi Padre, mi Padre, mi Padre. Y María así le dice, Dios, mi Salvador. O sea, ella misma reconocía que ella tenía una necesidad de salvación. Ella tenía la necesidad de salvación. Y la bajeza, o sea, ella misma se está poniendo por debajo del Señor. Si ella misma se pone por debajo del Señor, ¿por qué quería poner por encima cuando ella misma se puso por debajo? Y fíjate, Paco, algo muy importante en los evangelios, que es donde aparece María, porque es la única parte, porque ya después, en Hechos, que es Hechos de los Apóstoles, para muchos dicen que le pondrán Hechos del Espíritu Santo, ¿verdad? Ya María ya no está. Y algo que se me hace importante es que en los evangelios el Señor Jesucristo nunca le dijo madre, le decía mujer. Y otra cosa también que se me hace importante, de que si María tuviera algo de divinidad, algo de poder, cuando resucitó el Señor Jesucristo, María con otras Marías fue a la tumba y ya no lo vio la puerta movida, y ella le preguntó al que velaba que a dónde se le habían llevado. Y el Señor Jesucristo ya había dicho que iba a resucitar, pero a ella se le había olvidado, igual que a muchos discípulos. ¿Por qué? Porque era una mujer humana como nosotros. Exactamente. Y fíjate, José, algo hablando de lo que tocaste de la mujer del Carmen, de la Virgen del Carmen, todo eso. Estaba pensando en eso. Se le llaman advocaciones marianas. Y obviamente, así como creció el cristianismo y se hablaba del Señor Jesucristo, obviamente en los primeros siglos se empezó a crecer todo eso también acerca de María. No, pues María también tiene poder. Y en muchos lados, eso fue en advocaciones de que le dieron otro nombre, otro significado. Y está la Virgen del Carmen, la Virgen Fátima, la Virgen de Guadalupe. O sea, y todas esas tienen sus causas de cómo se aparecieron y cómo tienen sus nombres. Por ejemplo, la más famosa para aquí en México es la Virgen de Guadalupe. Nada que ver con un nombre judío.
es la Virgen de Guadalupe, se le apareció a Juan Diego, y esa es una advocación. Y fíjate, yo estaba pensando que México quizás era como el país más católico y donde había más advocaciones. Y estaba investigando y hay 24 advocaciones, o sea, 24 vírgenes. Y la Virgen María, la Virgen del Carmen, la Virgen... Realmente no me sé todos los nombres, pero son 24. Y en España hay 154 advocaciones. Y no nada más eso, estaba pensando, o sea, estaba investigando que en todo, por ejemplo, toda América, lo que es Estados Unidos, Canadá y los países Centroamérica y sudamericanos, tienen sus propias advocaciones de sus vírgenes. O sea, nuestra Virgen María no está en España, no está en Venezuela, no está en Perú, nada más está aquí. Y cada país tiene sus advocaciones acerca de las vírgenes. Entonces, es algo que obviamente se salió de control y no fue algo divino. Y volvemos a lo mismo, o sea, todo eso sería negar los principios bíblicos de la divinidad. ¿Cuándo vemos que Dios haya sido diferente? Sí, claro. O cuando vemos que el Señor Jesucristo dijera, ahora que estoy en Egipto, soy otro. Soy un dios para los ya no egipcios. soy Jesús, con todo respeto lo digo, ahora soy Tutankamón, por ejemplo. Sí. No es así. O por ejemplo, cuando vemos que Dios haya dicho, pues cuando estuve en Jericó, me van a llamar de tal nombre. No, o sea, siempre es uno. Así de sencillo es la... Tuvo muchos nombres. Exactamente, Fue el mismo. es el mismo. O sea, es el mismo como tal. Y todos los títulos apuntaban a sus atributos, no a los lugares, no. O sea, Dios no cambia. Y eso es algo importante. O sea, y repito, o sea, hay muchas cosas que desgraciadamente sabemos que Satanás nos tiene cegados en la ignorancia y demás. Pero hasta como tú dices, o sea, Dios tiene su misma forma de adoración, Dios tiene su mismo mediador, o sea, todo. Él ya lo ha dejado todo claro. Y como tú dices, por ejemplo, vemos aquí, ¿no? A la Virgen de Guadalupe hay que danzarle y bailarle. Y por ejemplo, vas a otros lados, como tú dices, o con otras advocaciones, allá no. Es otra forma. Es otra forma de adorar, y vas con otra y es otra forma de adorar, y no, la adoración es una específica. Sí. Y eso es algo que lleva, y lo que decíamos, tampoco vamos a decir, porque muchos dicen, es que hasta ahí le paran, ¿no? Dice Lucas 1:48, ha mirado la bajeza de su sierva, reconociéndose ella, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada. Y bienaventurada es muy afortunada. Y verdaderamente sí es muy afortunada, porque entre sus brazos, en su vientre, iba a tener al Señor Jesucristo. O sea, ¿quién no se puede considerar afortunado de estar a un lado del Señor? O sea, nadie le va a quitar eso. Pero volvemos a lo mismo. Después el Señor Jesucristo, en el sermón de las bienaventuranzas, también dijo quiénes iban a ser bienaventurados. Sí. ¿Por qué? Por estar en la presencia del Señor. Y ella no dice, bienaventurada me dirán por lo que yo soy, sino por lo que Dios está haciendo conmigo. No por lo que ella es, sino lo que Dios está haciendo por medio de ella. Y eso es algo que nos debe dejar muy claro todo esto. Otra de las cosas también, por ejemplo, que tenemos, y repito, de que se tienen de idea es, ella es la milagrosa. Pero en realidad, como ya bien lo han dicho, busque usted a lo largo de su Biblia, vemos un solo milagro de María. Uno solo no lo vemos. A mí, por ejemplo, como tú dices, en la parte que leíste, Miguel, tu madre y tus hermanos te buscan. Había muchos que estaban reunidos ahí delante del Señor Jesucristo porque esperaban un milagro. ¿Por qué no dijeron, ya está aquí María, déjame, salgo con ella, ella también me va a hacer el milagro, ¿no? Ni se pasó, María. Y ella misma lo deja en cuenta, o sea, ella misma repito, si ella misma no se ponía en un lugar que no le correspondía, ¿por qué se aferra tanto la gente en ponerla en el lugar que ella no quiere? Yo a veces pienso, como dice nuestro hermano Heriberto, a veces utilizo la mente santificada y yo digo, yo creo que si María se diera cuenta de dónde la quieren poner, ella misma es la misma que diría que no lo hicieran, por donde ella se puso, por la sujeción que ella presentó, por la humildad que ella presentaba, por la confesión que ella misma hizo, cómo ella misma magnificó el nombre de Dios. Lo que tú estás haciendo conmigo es magnífico, está por sobre todas las cosas. O sea,
esta obra que tú estás haciendo conmigo, ¿yo quién soy para que la hagas? Yo sé, nadie le va a quitar la dicha, así como tú dices. Exactamente. De que es la Virgen, pero si ella estuviera aquí, ella diría, yo no soy digna No. de que Cristo haya nacido O sea, en mí. ¿por qué a mí, pues? O sea, ¿por qué me están poniendo en otro lugar que ni yo misma me puse? Es como cuando, se me hace muy, muy parecido a cuando Pablo está en la isla, que se arrodillan delante de él. No te arrodilles, o sea, yo no soy ningún Dios, yo no soy... No, Juan igual, cuando se arrodilla ante el ángel le dice, no, es que yo no soy Dios para que te arrodilles. O sea, ni los ángeles, ni absolutamente nadie se pone bíblicamente en el lugar que Cristo tiene. O sea, ni ella misma se puso. Y nunca vemos, por ejemplo, esto, o sea, nunca vemos que, porque no hubo varias situaciones en que María estaba presente, y nunca vemos que el Señor Jesucristo les haya dicho, por ejemplo, híjole, ya tengo una filota aquí, pues vayan acá con mi mamá, y ella también puede. No. Y sobre todo no vemos a María en la cruz del Calvario. O sea, lo que me refiero es que ella no llevó nuestros pecados. O sea, ella no llevó nuestros pecados. A mí sinceramente se me hace admirable la fe de María. Sí. O sea, se me hace admirable la fe de María, por eso dice ahí mismo adelante, atrasito, el 45, bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. O sea, ella creyó. Eso nos habla de una mujer de fe, de completa fe. O sea, ella misma le pregunta al ángel, ¿cómo va a suceder esto si yo no conozco hombre? Ella pensaba que iba a ser con José, pero el ángel le dice, no, va a ser por medio del Espíritu Santo. Yo me pongo a pensar, ¿qué hubiera dicho uno de nosotros? O yo, pues, para no ofender a nadie. ¿Cómo por medio del Espíritu Santo? Si yo nunca he visto al Espíritu Santo. Si yo no conozco al Espíritu Santo a lo mejor. Si he escuchado del Espíritu que obraba antes en el Antiguo Testamento, cuando el Espíritu estaba con David y que estaba con ciertos personajes, pero ella creyó. O sea, es una fe admirable, pero esa fe tan admirable es lo mismo que le da ese lugar de decir, la bajeza de tu sierva, o sea, has mirado la bajeza, mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Ella misma se da cuenta de la necesidad de salvación que tiene. Y lo vemos más adelante cuando ella está en la cruz del Calvario, lamentándose por ver al Señor Jesucristo crucificado. O sea, lamentándose verdaderamente por ver al Señor Jesucristo en la cruz. Y también donde sacan mucho de contexto es eso, que dicen que ella es la madre de los creyentes. ¿Por qué? Porque cuando están en la cruz le dice a Juan, o le dice primero a María, mujer, he ahí tu hijo. Y dicen ellos que como Juan era creyente, entonces ella va a ser la madre de todos los creyentes. Y luego ve a Juan y le dice, he ahí tu madre. Ella va a ser la madre de todos los creyentes. Pero no es así, sino que verdaderamente el Señor Jesucristo sabía de la necesidad que tenía María de que alguien la cuidara como cualquier mujer. Sí. Él cuando estuvo sobre la tierra, seguro estoy yo de que siempre estuvo pendiente de ella. Porque Él es un ser divino, sin pecado. Honrarás a tu padre y a tu madre. Seguramente Él honró. Y no le faltó al respeto, ni mucho menos. Sí. Pero a lo que quiero llegar es a lo siguiente. O sea, ¿por qué sacar ese versículo de ese contexto? No, sino que Juan, el Señor Jesucristo le está diciendo a Juan, como si fuera, te le encargo. Yo ya no voy a estar. Algo muy humano. Exacto. Pero hazme el favor de cuidarla tú. Si ella fuera divinidad, ¿por qué tener necesidad de que alguien más la cuide? Sí. O sea, posiblemente ya era viuda porque José se había muerto. Hubiera sido al contrario. ¿Sabes qué, María? O madre, o como quiera que le haya dicho, ya no voy a estar yo. Échame la mano y cuídalos tú. Porque el Señor Jesucristo, eso fue lo que dijo en su oración. Padre, ahora que yo me voy, ¿sí? Vendrá el Consolador. Pero Él mismo dijo, cuando yo estuve aquí, yo los cuidaba. O sea, Él cuidaba a los discípulos cuando Él estuvo aquí. Ahora yo me voy. ¿Y por qué a María no le dijo, ahora te toca a ti cuidar? Simplemente le dijo, he aquí tu madre, he aquí tu hijo, es todo. O sea, ahora tú vas a ver por ella. Cuídamela. Exactamente. Cuídala. Lo que necesite, cuídala. Sí, algo también que estaba pensando ahorita que decían,
es lo que les comenté una vez, que alguien me decía, ¿tú crees que la Virgen María realmente es real, ya que se llama María? Y es, como decía Miguel, es judía. ¿Cómo se va a llamar María siendo judía? Ajá. Ese es un nombre de México o de Latinoamérica, pero realmente el nombre es un nombre traducido, pues. Estaba buscando que el nombre, por así decirlo, proveniente del original sería Miriam. Ajá. O Mariam. Entonces, el traductor de la Reina Valera que tenemos ahorita nosotros, pues, le ha puesto María para traducirlo, pues, para que le entendamos. Entonces, sabemos que la Virgen María era judía, como decía Miguel, que le preguntaba a su compañero, y obviamente no es que se le está cambiando el nombre o es cómo va a ser que se llama María si era judía, sino simplemente es una traducción para que nosotros podamos entender esto. Y otra cosa también importante que quería notar, viendo ahorita estos aspectos de la Virgen, que muchos creen o hablan que la Virgen es madre de Dios. Uh-huh. Entonces, la Biblia nunca nos menciona esto, y muchos quizás podrán tomar el argumento o querrán defenderse diciendo, pero si María fue madre de Cristo y la Biblia nos enseña que Cristo es Dios, pues entonces es madre de Dios. Pero no, o sea, cada persona o cada nombre tiene su puesto, pues, o no los podemos mover. Por ejemplo, no podemos decir que Dios murió en la cruz cuando fue el Señor Jesucristo, pero sí sabemos que Cristo es Dios. Entonces, no, si la Biblia nos enseña que María fue madre del Señor Jesucristo, nosotros sabemos que el Señor Jesucristo es Dios, pero no quiere decir que María es madre de Dios. Es que el problema precisamente, Josué, lo que decía hace rato, está en el error de la traducción. Cuando se empieza a utilizar esta traducción, da por entendido que la divinidad de Cristo es gracias a que es hijo de María. Cuando verdaderamente en la traducción original no es eso, es lo que bien dices tú. A quien tenía en el vientre era Dios, ¿sí? Pero no era Dios porque estaba en el vientre de María. Él ya era Dios desde el principio. Vuelvo a repetir el versículo: con la gloria que tuve contigo desde antes de la fundación del mundo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, eso es lo que quiero enfatizar, era Dios. Y luego dice Juan adelante, y el verbo se hizo carne. O sea, la divinidad se hizo carne. El medio para que la divinidad se hiciera carne fue María, pero él ya era el verbo, él ya era el principio, él ya era Dios, para que quede claro eso. Desgraciadamente se empieza a utilizar, porque si te fijas, en donde leímos en Lucas 1 dice, Elizabeth le dijo que la madre de mi Señor, no la madre de Dios. Dios es el Señor, como tú bien lo has dicho, sí, pero no vemos en las traducciones originales que diga la madre de Dios. Esto es algo que se empezó a dar por las lenguas latinas, las lenguas romances que le llamamos, y que se cambió esa traducción, y es lo que ha generado la controversia. Porque repito, esto no es algo que se aceptara antes, o sea, esto nunca estuvo en duda, por así decirlo, en los primeros años de la iglesia, nunca estuvo en duda, sino hasta que apareció esta traducción de la Madre de Dios, que se empezó a entender entonces la divinidad vino gracias a María. No, la divinidad de Cristo ya estaba siempre y estará por la eternidad. O sea, eso ya no se puede cambiar. Paco, como obviamente está las evidencias de lo pasado, ¿no? Obviamente habla de la eternidad pasada. Ajá. Cristo y con el Padre, el Hijo y el Padre, y no se encuentra María, y muchos podrían decir, bueno, pero es que ahora se encuentra en el futuro. Uh-huh. Bueno, pues Juan escribió el futuro en Apocalipsis y habla acerca de los pies del Señor, habla acerca de las manos, de los ojos, habla acerca de los juicios, uh-huh, de los que va a desatar el Señor, y puro el Señor, porque así debe ser, y no aparece María. Exacto. Entonces, ¿en dónde está el error? En la propia gente. Como paréntesis, luego va a valer la pena que pudiéramos hablar de... Se me fue el capítulo ahorita de Apocalipsis, que parece que hace una descripción de
de la Virgen. Ahorita si me lo encuentro lo menciono, porque de ahí muchos sacan eso que dice Miguel también. No, pues aquí está la Virgen, ¿cómo no? Que la debemos de adorar y demás. Todo tiene su contexto. Sí, un versículo fuera de contexto es un pretexto, como ya lo hemos mencionado. Precisamente es eso. Hay otro versículo que, ahí si me ayudas, Josué, con tu buscador un poquito. Me acuerdo, dice que al Señor le dijeron, bienaventurados los pechos que mamaste, algo así. Están los salmos, ¿no? Creo que sí, no me acuerdo. No, creo que está en el Nuevo Testamento. Pero Él les dice, más bienaventurados los que creen y hacen la voluntad de mi Padre. O sea, desde ahí empieza esta parte de que quisieron poner a María pues por encima. Sí, no me acuerdo bien cómo es el versículo, pero el contexto es ese. Sí, o sea, no es poner por encima a María. Y el Señor les dice, no, bienaventurados los que hacen la voluntad de mi Padre. O sea, esos verdaderamente son los bienaventurados, los que creen en la voluntad de mi Padre. Algo así es ahorita lo voy a encontrar. Uno de los propósitos principales era Dios manifestarse al ser humano para que a través de Jesucristo, como leímos en Hebreos 1, que es la esencia de Dios, le glorificasen. O sea, alabaran a Dios y que vieran en Cristo el amor de Dios. Pero para nada está ahí María. Él es la imagen de su sustancia. O sea, es... A ver, Lucas 11, 17, 28. Lucas 11. Sí, creo que es ese, Josué. Sí, es ese. Lucas 11, 27, 28. Ahí voy, Lucas 11, 27, 28. Aquí está. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, si bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que tomaste, o sea, bienaventurado, como quien dice, María es la bienaventurada, pero el Señor Jesucristo responde, antes bienaventurada, es decir, eso no es importante. Lo importante, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la palabra. Eso está dejando. Porque el Señor Jesucristo ahí cuando mujer le dijo, sí, bienaventurados todos los que creen en mi madre o en el vientre que yo vi. Y vamos a lo mismo. No, el Señor esté despertando a María porque nunca lo hizo. Porque al final se preocupó por ella. Vean por ella, cuídenla a ella. O sea, no. Exacto, no la estaba despreciando ni mucho menos, como también desgraciadamente muchos extremistas que no creen en la divinidad dicen que despreció y no tampoco. No pongamos lo que la Biblia no enseña o no dice. Sí, porque ahí es antes bienaventurado, o sea, eso no es importante. Fue el medio, sí, y fue una mujer de fe y demás, fue el medio, pero más bienaventurados dice aquí los que oyen la palabra de Dios y guardan. Eso es lo que verdaderamente nos hace bienaventurados, escuchar la palabra de Dios. También a lo que quería llegar ahorita es de que, por ejemplo, muchos dicen la madre de Dios. Entonces no es la madre de Dios porque la Biblia no nos lo muestra ni nos lo dice. Y también muchos dicen, bueno, entonces las personas cuando se salvan son hijos de Dios. Entonces también la Virgen es nuestra madre de nosotros, pero tampoco enseña la Biblia eso. La Biblia nos dice que Dios nos ha dado la potestad de ser hechos hijos suyos, si creemos en Él, pero tampoco la Biblia nunca nos enseña que al nosotros ser hijos de Dios, somos automáticamente hijos de María. Entonces eso tampoco es una creencia que no está fundamentada en la Biblia. O muchos dicen, por ejemplo, que la Virgen María nos, como si fuera... es la que nos cuida o la que nos protege o la que nos guarda, o como si fuera cuando nos sentimos tristes, oramos a ella y ella como si fuera nos apapacha, nos consuela. Y no, o sea, ese trabajo lo tiene Dios cuando uno está mal. El Espíritu, el Consolador, uno ora a Dios, le pide a Dios que le ayude, le pide a Dios que lo proteja, etcétera. Entonces la Biblia no nos enseña que cuando uno es hijo de Dios también es automáticamente hijo de María. Entonces es otra creencia también que se tiene y que la Biblia no lo sustenta. Y precisamente lo hacen ver como muy sencillo, porque a mí, por ejemplo, siempre han dicho, ¿Jesús es Dios? Sí. Entonces, si María es la madre de Jesús, es la madre de Dios. Yo siempre les digo, si tú estás utilizando ese término
referir que dentro del vientre de María estaba Dios, sí. Si estás utilizando un término para decir que gracias a María Jesús es Dios, es totalmente equivocado. Y ojalá que al cliente le quede claro eso. Si usted utiliza el término que es la madre de Dios para decir que dentro de su vientre está Dios, eso es cierto. Pero si usted está diciendo el término para decir que gracias a María el Señor Jesucristo es Dios, está totalmente equivocado. Totalmente. Porque el Señor Jesucristo era Dios desde antes de que estuviera en el vientre de María. Vuelvo a repetir, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Verbo fue encarnado. Entonces, ¿qué es la obra de María? Que gracias a ella precisamente este Verbo fue hecho carne. Eso es todo. Y por gracia. Por gracia. O sea, ella no decidió eso. Fue por gracia, pues ella misma se sorprende, pues. Yo no me voy a sorprender de algo que yo ya sé. O sea, yo no me puedo sorprender, por ejemplo, decir, pues ya sé lo que me van a decir. Yo lo busqué y pues ya sé. No, ella misma se sorprende. ¿Cómo será esto? Sí. O sea, ni ella misma sabía verdaderamente cómo iba a suceder eso. Y por eso el ángel explica esto, aquello. Y es donde ella dice, no, esta es una obra increíble. Nos ponemos más así como a detalle. O sea, María simplemente, Dios utilizó su vientre, pero ni siquiera ella hizo algo, por así decirlo. O sea, toda la obra fue de Dios. Dios puso, por así decirlo, el esperma en María para que Cristo empezara a formarse en el vientre de María hasta que nació. Entonces toda la obra fue de Dios. No, o sea, no quiere decir que María tuvo que también hacer esto o hacer el otro para que pudiera formarse, sino toda la obra fue de Dios y para que simplemente naciera el Señor Jesucristo. Pero María prestó, por así decirlo, prestó su vientre para que esto pudiera pasar, pero todo el embarazo, por así decirlo, fue obra de Dios. Y fíjate algo que se me hace importante, interesante, y a la vez, digo, o sea, la gente que está esperanzada en María, por ejemplo, como estaba diciendo otra vez en Apocalipsis, cómo nos habla, bueno, no nada más en Apocalipsis, pero en varios citas de aquí de la Biblia, que nos habla acerca del futuro, por ejemplo, del milenio, o acerca de después del milenio, cómo va a ser la vida y todo eso. O sea, en todos esos profecías que nos hablan acerca del futuro, en ninguna se encuentra María. Siempre es el Señor Jesucristo. Y obviamente nosotros deseamos que algún día ver a nuestro Salvador, a quien nos salvó. O sea, nosotros como creyentes no nos pasa por la cabeza decir, bueno, también quiero ver a María, ¿no? O sea... ¿Y la vamos a conocer? La vamos a conocer, sí. Sí la vamos a conocer. Y va a ser un hermano más como nosotros. Ajá. Y obviamente, y estaría bien de que si alguien pudiera leer esas citas ya al final de la Biblia en Apocalipsis, cómo habla acerca del trono de Dios, acerca de cuando Cristo juzgue. O sea, y nos habla acerca del trono y los que están alrededor, por ejemplo, los 24 ancianos y muchas cosas acerca del futuro, y en ninguna se encuentra María. Entonces uno podría decir, pues, o sea, hablando muy humanamente, pues qué mala onda de Dios que no le va a dar un lugar. Sí, pero, o sea, ella ya cumplió pues su función. Sí. Que era eso, así como ya cumplió su función todos los personajes de la Biblia, también Claro, María. Y volvemos a lo mismo, eso es algo admirable de María, o sea, ella cumplió con el propósito de Dios, o sea, no se opuso. Ella, por ejemplo, estaba, como dice Miguel, apenas estaba, por así decirlo, recién casada con José o casada, y no le dijo, híjole, Señor, ¿sabes qué? Pues la verdad es que no, es que yo tengo otros planes. Y siempre vemos una obediencia en María que debería de motivarnos a nosotros como creyentes, porque vemos, a pesar del embarazo, el Señor le dice, ¿sabes qué? Tienes que ir porque van a hacer un censo y demás. ¿Sí? Y con el embarazo, etcétera, camine. ¿Sí? Y luego, por ejemplo, pues ya que había nacido, hay que irnos a Egipto. O sea, siempre vemos esa obediencia en ella que tampoco podemos dejar de lado y repetimos, no es que desprecien, no, ni mucho. Simplemente creemos lo que la Biblia enseña de María y tomamos como ejemplo bueno
lo que la Biblia nos deja como ejemplo, bueno, de ella. Vamos a pensar, por ejemplo, todavía no se casaba con José y ya embarazada. O sea, la gente que iba a pensar, no, pues, quién sabe qué. Exactamente. Y hasta el día de hoy, Sí. hasta el día de hoy la gente se sigue burlando de que, no, pobre José, pensó que, sí pensó que fue el Espíritu Santo. Ajá. Y realmente no fue. O sea, eso actualmente, ella también sabía lo que posiblemente los rumores que se iban Sí, a causar, claro. las cosas que se iban a decir, pero ella obedeció. José mismo la quería dejar en secreto, Ajá. pero hasta que José también comprendió que claro. era obra de Dios, era obra del Espíritu Santo. Entonces, nosotros reconocemos a María, sí, por lo que hizo, sí, pero reconocemos que obviamente ella no tuvo ninguna decisión en todo eso. Dios la escogió por gracia, así como decías al principio, así como escogió a Juan para ver la visión del Apocalipsis, así como escogió, no sé, a Pedro para hablar, que le dio las 2 llaves, que también sería un tema que quizás algún día podríamos explicar. Sí. Así como Dios le dio ese poder a Moisés para ver el Mar Rojo, fue igual. Pero nadie ni le llegarán a lo que realmente es y será y fue lo que es nuestro Señor Jesucristo. O sea, María fue alguien especial, sí, pero hasta ahí. Yo nada más, bueno, no sé si quieran decir algo más, si no para allá ir. Yo quisiera nada más dejar claro, querido amigo, esto que si usted sigue con sus ideas o sus creencias, es porque usted las decide y son respetables como todo. Sí, se va a respetar lo que usted diga, lo que usted crea o lo que usted tenga. Pero nosotros como cristianos, como creyentes, creemos que la única autoridad que tenemos para creer las cosas divinas es la palabra de Dios, no lo que el hombre enseña. Y desgraciadamente la gran mayoría de cosas, por no decir que casi todas, de las que enseña la gente de María, son hechas por el hombre, no porque la Biblia los diga. Si la Biblia los dijera, nosotros tendríamos que creerlo, así de sencillo. Si la Biblia dijera que ella es la intercesora, que ella hace milagros, que ella fue la que le dio la divinidad de Jesús, si la Biblia lo dijera, nosotros tendríamos que creerlo. Pero si la Biblia no lo dice y nosotros creemos que esta es la autoridad divina que tenemos, nosotros no tenemos por qué creerlo. Así de sencillo, aunque sea de generación en generación, aunque sea algo que se dice, no tenemos por qué creerlo, porque creemos que en este libro que es la Biblia está la voluntad y la verdad de Dios, que esta es la palabra de Dios y que aquí está todo lo que a Dios le agrada, lo que a Dios no le agrada, lo que nosotros tenemos por saber, lo que no tenemos por saber no está aquí, pero lo que tenemos por creer aquí está, y lo que no tenemos que creer no está aquí. Entonces, repetimos, no es meternos personalmente con usted, no es meternos con sus ideologías, no, simplemente es ver lo que la Biblia enseña y lo que la Biblia no enseña. Y si la Biblia no enseña algo de María, nosotros no tenemos por qué creerlo. Y repito, si fuera el caso contrario y la Biblia lo enseñara, nosotros tendríamos que creerlo porque es la palabra de Dios. Pero si Dios no puso algo aquí que no quiere que sepamos de María, no tenemos por qué creerlo. Ojalá que lo entienda, querido amigo, y sobre todo, ojalá que usted se anime a leer su Biblia. Sí. Léala, ahí está la verdad. Nosotros no tenemos la verdad. Ahí está la verdad. Nosotros no tenemos la verdad no es nuestra. Dice en Juan 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. En Salmos dice, la suma de tu palabra es verdad, porque tenemos la palabra profética más segura en la cual hacen bien en estar atentos. La Biblia es la verdad. Vea usted mismo ratifica en su Biblia, en la que usted quiera, déjese si es una versión, otra, en la que usted quiera, y revise qué enseña la Biblia de María. ¿Qué enseña la Biblia de María? Crea lo que dice la Biblia de María y no crea lo que no dice de María. Así de sencillo. Yo con eso termino. Sí, yo iba a decir que sería muy bueno de alguien que tenga, quizás nos esté viendo, nos esté escuchando, que diga, no, pues es que, ¿cómo van a hablar así de María? O sea, es algo muy bonito cuando alguien lee algo y se da cuenta por sí mismo, obviamente es el Espíritu Santo, pero cuando se da cuenta de una verdad, entonces sería muy bueno que al menos leyeran los 4 evangelios.
y se dieran cuenta cuánto habla de Jesús y cuánto habla de María. ¿Cuál lugar le da a Jesús y cuál lugar le da a María? Precisamente hay una frase que dice, va, no juzgues al libro por la portada. Y muchas veces eso pasa, o sea, mucha gente solo juzga o contradice sin ni siquiera haber leído la Biblia. Y lo que le decía a José hace rato es que su creencia también se basa en la Biblia. Entonces, ¿por qué no seguirla? Sí. O sea, lo que ellos creen en parte es lo que está en la Biblia, pero ¿por qué en parte y no toda la Biblia? Sino que ahí está. Y es algo, yo con este término es muy lamentable, de que alguien ve algo muy bueno en María, pero lamentable, que a través de María muchos se van a perder. Porque María, o sea, y lo digo con mucho respeto, está escondiendo realmente la obra que hizo el Señor Jesucristo. O sea, y nos ha pasado a nosotros, o sea, invitamos a la gente a escuchar el Evangelio. Vamos a tener dos semanas de predicaciones del Evangelio y se invita a la gente y muchos, la mayoría dicen, no, es que ahí no voy porque no creen en la Virgen. Sí creemos en la Virgen y creemos en el mismo Dios que quizás ellos creen, pero obviamente a través de la Virgen María muchos, y lo digo con mucho respeto, se van a perder porque no están viendo lo que hizo realmente la obra de la cruz del Señor Jesucristo. Sí, bueno, pues este fue el tema de hoy. Esperamos les haya gustado, les haya servido. Igual, como decían, si tiene alguna duda puede ir a su Biblia y realmente buscar ahí si lo que estaba creyendo durante todo este tiempo está fundamentado en su Biblia o simplemente es algo que ha pasado de generación en generación. Y realmente nuestro plan no fue ofender o menospreciar, sino simplemente ver lo que nos dice la Biblia, ver las creencias que existen, si sí están en la Biblia, si sí aparecen, si sí están fundamentadas o si simplemente es una creencia que empezó en algún tiempo y se fue creyendo, se fue pasando y se fue la gente acostumbrando a estas cosas, o si realmente sí es algo que está en la Biblia. Esperamos le haya servido nuevamente y simplemente como comentario, hay muchos que realmente a lo mejor les apasiona mucho lo que la Virgen María hizo o por así decirlo, el personaje de la Virgen María, pero querido amigo, si usted un día quiere estar en el cielo y conocer a la Virgen María, necesita hacer lo que ella hizo. Como decía nuestro hermano Paco, el versículo que leyó, ella vio su bajeza y dice que ella reconoció a Jesucristo como su Salvador. Entonces, si un día usted quiere estar en el cielo, conocer a su Salvador y poder un día conocer a María, la Virgen María, Madre de Cristo, necesita también reconocer su pecado y recibir a Cristo como Salvador para poder estar un día en el cielo y conocerle también. No sé si quieres decirlo de... Sí. Bueno, para recordarle que nos puede visitar en varias plataformas. En Spotify nos encuentra en el buscador de ahí mismo como Hablando con la Biblia. En YouTube también nos puede encontrar, igual el mismo nombre, Hablando con la Biblia. Y también ahora hemos hecho, el hermano José nos está haciendo favor de sus pequeños cortos de los podcasts a TikTok. Sí, hay videos rápidos y demás, pero que si usted nos puede o nos ve también por TikTok, pues puede buscar los episodios completos en las otras plataformas. Y en Facebook también, nada más que ahí sí el nombre cambia. En Facebook es Centro Evangélico La Rinconada Zamora. Ahí cambia porque bueno, no solamente subimos actividad del podcast, sino también ahí hay otras cosas que hacemos como una iglesia local. Como bien lo dijo Miguel, y apenas hasta ahorita pensé eso, que vamos a ver si podemos grabar las siguientes semanas porque viene la serie de predicaciones. Lo invitamos de todo corazón, ojalá que nos pueda ver de esta página de Facebook, Centro Evangélico La Rinconada Zamora. 2 semanas de predicaciones del Evangelio. Hace rato compartía yo la publicación ahí, le puse que no pedimos dinero, que no bailamos, que no tocamos, no lo invitamos a cantar con una banda por 3 horas, ni a brincar como loco, ni a pedir el diezmo, ni nada. Que lo único que hacemos es predicar el Evangelio, es decir, hablar de la palabra de Dios. Eso es a lo que lo invitamos. Nada más, absolutamente nada más. No lo invitamos a otra cosa, ni a hacerse miembro, ni a venderle una cosa, ni otra, ni nada.
ni a decirle que su vida va a ser la más exitosa, no. Ni a sanarlo. Nada, a sanarlo, ni a sacarle demonios, ni nada. Lo invitamos a que escuche la predicación del Evangelio, la palabra de Dios, el mensaje de salvación. Eso es todo. Ojalá que nos pudiera acompañar. Y bueno, muchas gracias y esperamos que nos vea en los siguientes episodios. Que esté muy bien y bueno, hermanos, pues gracias. Hasta luego. Gracias.